Comenzamos con información del Parlamento Europeo. Está exigiendo sanciones a Díaz-Canel y condena violaciones de derechos humanos en Cuba. Mario Pentón con el resto de la información. Adelante, Mario. Muy buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución que se considera histórica, donde condena la represión en Cuba, pero además pide sanciones contra el dictador Miguel Díaz-Canel. Tenemos nueva resolución del Parlamento Europeo sobre Cuba y es una resolución importante. El Parlamento Europeo condenó este miércoles las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Ahora se le condena directamente a Borrell, se le critica abiertamente por un blanqueo de la dictadura que él ha cometido en ese viaje vergonzoso que hizo a La Habana. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos el 11 de julio, hace ya 2 años, y que se retiren los cargos penales abusivos, además de que se les permita a los exiliados regresar al país. Bueno, gracias a Dios en Europa estamos viendo una nueva generación de líderes, la generación, yo diría, de Ronald Reagan, con personas como Santiago Abascal, la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, que quiere ayudar al pueblo cubano a quitarse esas cadenas de encima, que no habla simple y sencillamente de buscar un mejoramiento de los derechos humanos, sino un cambio de gobierno. Y vemos que ahora candidatos como el señor Feijóo, próximo presidente de España, está hablando también de cambiar la política de España hacia buscar un cambio de gobierno en Cuba, no simplemente un mejoramiento en derechos humanos, que siempre ha sido, por supuesto, extremadamente elusivo. Así que creo que vienen vientos de cambio en Europa y eso va a tener una consecuencia económica directa para el régimen. La Eurocámara pidió sanciones contra los responsables de las violaciones, empezando por Miguel Díaz-Canel como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, junto a otros altos cargos del gobierno cubano. Estamos muy contentos porque esto es una victoria de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla, es una victoria para el pueblo de Cuba. Esta resolución del Parlamento Europeo es contundente porque claramente establece la criminalidad del régimen comunista de Cuba, claramente establece de que el financiamiento de este régimen es incoherente moral y estratégicamente para Europa, establece categorías específicas de sanciones para la tiranía y ha pasado por una cantidad de votos enorme. Así que este es un mensaje muy claro para el régimen comunista de Cuba, que sus días de vivir de las limosnas de Europa está terminando. El Parlamento también fue contundente sobre la visita del alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a la isla, donde desaprovechó una oportunidad clave para dar a conocer las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba. ¿Me podría decir en qué hemos avanzado? Yo se lo digo, en nada. Cuba sigue siendo una de las dictaduras más longevas. Sigue habiendo miles de presos políticos en las cárceles. Sigue sin haber elecciones libres. El pluralismo político no existe. Sigue habiendo falta de independencia judicial, represiones sistemáticas de las voces opositores. ¿A eso podemos llamarle avanzar? La dictadura cubana respondió a la resolución asegurando que el Parlamento Europeo no tiene autoridad moral, política ni jurídica para juzgar al régimen. Y el año que viene hay elecciones europeas en las cuales las fuerzas en que nos haremos firmes para acabar y hacer todo lo posible por acabar con esa pesadilla de la dictadura comunista cubana. La resolución fue presentada por los grupos Popular, de centro derecha, los conservadores y reformistas, además de Renovar Europa, y salió adelante con 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Se opusieron los socialistas, los verdes y, por supuesto, los comunistas. Se avisa que no queremos en Bruselas, en la cumbre de la CELAC, no se quieren dictadores. Ya. Y claro está, aquí en América Noticias tendrá muchos más detalles de esta y otras historias. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.